Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro académico y alumnos, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades académicas que me hayan confiado esta lección inaugural del curso 2018-2019. Es un honor para mí estar hoy en este aula magna y llevar este vestido tan elegante. En los últimos 50 años, qué duda cabe, hay una disciplina de la ciencia que ha influido sobremanera en nuestro comportamiento social. Las tecnologías de las telecomunicaciones e información. Por tecnología de las telecomunicaciones entendemos todas aquellas teorías, sistemas, que posibilitan la transmisión de información entre personas, personas y máquinas, o entre máquinas, como el Internet de las cosas. Cuando se habla de telecomunicaciones, uno puede distinguir dos especialidades bien definidas. Por un lado, están todos aquellos algoritmos matemáticos que preparan y condicionan la información antes de ser transmitida. Por otro, están todas aquellas tecnologías afines a la electrónica que habilitan una infraestructura para su transporte. En las comunicaciones actuales, esta infraestructura está compuesta por miles de dispositivos, cuyo comportamiento se rige por los principios de la física clásica, más en concreto por los fundamentos del electromagnetismo, del que resulta una infraestructura rápida y eficaz. Esto no ha sido siempre así. Curiosamente, a mediados del XIX, surgió una red de comunicaciones basada en la mecánica. Consistía en una red de tubos neumáticos que permitían llevar de un lugar a otro pequeños paquetes y documentos. Así, en la ciudad de París, esta red de tubos llegó a alcanzar 400 kilómetros transportando 11 millones de documentos al año. La física clásica explica fenómenos macroscópicos y es una teoría determinista, en el sentido que el estado futuro de un sistema aislado depende exclusivamente del estado del sistema en el momento actual. Era tal el pensamiento de los físicos, el pensamiento conformista de los físicos a mediados del siglo XIX, que cuando Max Planck, uno de los fundadores de la física moderna, buscaba un problema para su tesis doctoral, su tutor le dijo: en el campo de la física ya está todo descubierto, solo quedan pequeñitos problemas por resolver. Afortunadamente, Max Planck no siguió su consejo. A diferencia de la física clásica, la física moderna o cuántica explica con gran precisión los fenómenos del micromundo. La teoría cuántica es una teoría netamente probabilística. Describe la probabilidad de que un suceso ocurra en un intervalo de tiempo determinado, pero sin especificar cuándo. Se basa en una serie de postulados matemáticos muy poco intuitivos, por no decir nada. En este sentido, el premio Nobel de Física Richard Feynman pronunció la conocida frase: creo sinceramente que nadie entiende la mecánica cuántica. Por supuesto, esta frase se explica porque nosotros no experimentamos los fenómenos que predicen dichos postulados. Si fuéramos del tamaño de un átomo, observaríamos en nuestro quehacer diario las leyes de la teoría cuántica, y quizá entonces esa teoría nos resultaría tan intuitiva como la ley de gravedad de Newton. Hace aproximadamente 2 décadas, la comunidad científica lanzó la siguiente pregunta: ¿qué pasaría en el mundo de la computación y de la comunicación si se utilizara una infraestructura que se rigiera por la física cuántica en vez de la física clásica? Esta nueva infraestructura podría incrementar la capacidad de computación, la velocidad de comunicaciones, aumentar el almacenamiento de información y mejorar la seguridad de encriptado de nuestros algoritmos. De hecho, los grandes, IBM, Google e Intel, ya lo han intentado. Han desarrollado algunos prototipos elementales de ordenadores cuánticos. Sin embargo, esta investigación está todavía en su primera infancia y habrá que esperar para ver si finalmente se materializa. Sin duda, su financiación está creciendo a nivel mundial. Por ejemplo, en 2018, la Comisión Europea destinó en el programa H2020 un presupuesto de 1.000 millones de euros para estas tecnologías. En este nuevo paradigma de comunicación y computación,
Los algoritmos de procesado de la información se deben ahora adaptar a las leyes fundamentales de la física cuántica. A raíz de esto, ha surgido toda una nueva especialidad denominada teoría de la información cuántica, en inglés Quantum Information Theory. Su objetivo es entender cómo se pueden usar los postulados de la física cuántica para mejorar la transmisión y el procesado de la información. La información cuántica es la intersección de dos grandes ciencias del siglo XX, la mecánica cuántica y la teoría de la información clásica, mi especialidad. La teoría de la información nació en 1948, cuando Claude Shannon publicó la Carta Magna de la era de la información, The Mathematical Theory of Communication. Esta teoría revoluciona el mundo de las telecomunicaciones y sigue revolucionándolo. En efecto, sin Shannon no se concibe ninguna de las modernas comunicaciones, desde los teléfonos móviles a las comunicaciones por satélite, desde el DVD al CD, desde ADSL al correo electrónico, desde la cámara digital a la televisión de alta definición. Al igual que las leyes de la física, Shannon divide al mundo en dos, el mundo de lo posible y el mundo de lo imposible. La teoría de la información predice el mundo de lo posible en el contexto de transmisión y compresión. Un aspecto digno de destacar y que me ha dado de comer todos estos años es que la teoría de Shannon no es una teoría constructiva. Enuncia los límites fundamentales, pero no revela al ingeniero cómo construir códigos o algoritmos que alcancen esos límites. En sus comienzos, muchos se atrevieron a predecir que la teoría de Shannon terminaría en un pie de página de interés puramente matemático. El tiempo se encargaría de desmentir a los escépticos. En un mundo que la tecnología electrónica y en particular la de los microprocesadores avanza exponencialmente, no deja de ser notable que en el contexto de transmisión y compresión de datos haya límites inmutables que no podemos transgredir. Llegado a este punto, me permito repasar someramente la historia de las telecomunicaciones, desde su inicio hasta cuando se produjo una ruptura en la manera de diseñar los sistemas de comunicación, el nacimiento de la teoría de la información. Todo empezó a mediados del XIX, con la invención del telégrafo y del teléfono. Varios fueron los científicos que desarrollaron el telégrafo. Sin embargo, fue Samuel Morse quien en 1837 logró convertir el telégrafo en un aparato comercial. Una batería, un interruptor, un electroimán y un par de hilos eran suficientes para enviar pulsos a largas distancias. Sin embargo, este hardware necesitaba un algoritmo o un código para transmitir las letras, el código de Morse, cuya función es convertir las letras del alfabeto en puntos y rayas. Teniendo en cuenta que aproximadamente un punto dura 3 veces menos que una raya, un algoritmo o código eficiente, en el sentido de transmitir el mayor número de letras por segundo, deberá asignar un único punto a aquella letra que en inglés tenga la mayor probabilidad de aparecer, la letra E. Por el contrario, las letras más infrecuentes podrán tener una longitud mayor. Por ejemplo, la letra Q, 13 veces más infrecuente, se le asignó raya, raya, punto, raya. Durante los siguientes 35 años, el telégrafo fue el único sistema de comunicación eléctrico. Esto cambió con la invención del teléfono por Antonio Meucci, aunque fue Alexander Graham Bell quien lo comercializó. Trabajando un día en su laboratorio, Bell explicó a su ayudante Thomas Watson la idea que describe perfectamente el funcionamiento del teléfono. Watson, si consigo un mecanismo que haga variar la intensidad de la corriente de la misma forma que cambia la densidad del aire al paso del sonido, puedo telegrafiar cualquier sonido, incluso el del habla. Bell presentó al mundo su teléfono en la Exposición Universal de Filadelfia, en la que asistieron alrededor de 9 millones de personas. Animado por su gran éxito y aceptadas sus 4 patentes, funda en 1877 la Bell Telephone Company,
con 778 teléfonos operativos. Viendo su rápido crecimiento y los problemas asociados a su gestión, Bell decidió venderla por $100.000 de la época a su gran competidor, Western Union Telegraph. Su presidente rechazó la oferta y pronunció una de las frases más desafortunadas de su carrera. "No way this electrical toy could benefit our business". De ninguna manera, este juguete eléctrico puede beneficiar nuestro negocio. 30 años más tarde, la Bell compró el 30% de Western Union Telegraph. Fallido el intento de venta de Bell, adquiere una pequeña compañía, la Western Electric, que desarrollaba desde máquinas de escribir hasta pararrayos. A partir de entonces, Western Electric fue la responsable de la I+D de la compañía. 20 años más tarde, se crean los laboratorios Bell, conocidos como Bell Labs. Su misión fue la de centralizar toda la investigación, dejando a Western Electric el desarrollo y la producción de sus aparatos. Bell empezó así su andadura hasta convertirse en el laboratorio de investigación industrial más grande del mundo. Su investigación no solo abarcó las tecnologías de las comunicaciones, sino que se extendió a otras áreas fundamentales de la ciencia, abriendo la puerta al futuro desarrollo industrial de Estados Unidos. A lo largo de su historia, estos laboratorios han sido cuna de 7 premios Nobel. He aquí algunos de sus hitos más relevantes. En 1937, 2 científicos de Bell ganan el premio Nobel por su verificación experimental de la naturaleza ondulatoria de los electrones. En 1940, Bell Labs crea el concepto de celular, desarrollando el primer servicio de telefonía móvil. En el 47, 3 científicos de Bell reciben el premio Nobel por la invención del transistor. Un año más tarde, Claude Shannon desarrolla la teoría de la información. En el 54, Bell desarrolla la célula fotoeléctrica. El primer cable transatlántico se pone en servicio. Es capaz de ofrecer hasta 36 conversaciones telefónicas. En el 57 se inventa el láser. En 1962, Bell Labs desarrolla y lanza con éxito el Tesla 1, el primer satélite de comunicaciones en órbita. En 1965, 2 científicos de la Bell descubren la radiación de fondo de microondas, también llamada eco de Big Bang. Ambos reciben el premio Nobel. En 1969 se desarrolla el sistema Unix y el lenguaje de programación C, tan importante para los ingenieros. Más recientemente, en 1998, 2 antiguos investigadores compartieron junto a un tercero el premio Nobel de Física por el descubrimiento del efecto Hall cuántico fraccionado. Cuando finalizado mi doctorado en California, en los años 80, me ofrecieron trabajar en estos laboratorios, ¿qué más podía pedir? Se cumplía así un gran sueño. Fue durante estos años cuando mi grupo desarrolló los primeros prototipos ADSL, que han sido fundamentales para dar acceso a Internet a los hogares a través del par telefónico. Lo que buscábamos era qué algoritmos de codificación debíamos desarrollar para que estos dispositivos alcanzaran las velocidades en bits por segundo predichos por Shannon 30 años antes en estos mismos laboratorios. Ciertamente, nunca habríamos imaginado la repercusión futura de estos módems ADSL, pues en ese momento no existía todavía el Internet residencial. De vuelta en España y trabajando ya en Telefónica Investigación y Desarrollo, me sorprendió de sobremanera que a finales de los 90 el 30% de las ganancias de Telefónica provenía del acceso a ADSL. Desgraciadamente, pese a mi investigación en Bell, este dato no se reflejó en mi nómina al final de mes. Pero volvamos a lo que nos atañe. Shannon entró en Bell Labs en 1941 y permaneció allí 15 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, formó parte del grupo que desarrolló los sistemas digitales de encriptado. Fue aquí donde Shannon se percató, así como los códigos digitales de encriptado pueden proteger a la información frente a posibles intrusos, el enemigo, también la pueden proteger de los ruidos o otras formas de interferencia que aparecen en los canales de comunicación. Del mismo modo, los códigos digitales se pueden utilizar para comprimir la información,
tal y como de una manera más intuitiva Morse había construido su código 100 años antes. Uno de los ingredientes clave en los grandes logros de Shannon y que supuso una ruptura con el pensamiento reinante hasta mitad del siglo XX es la noción de que la información es una entidad que se puede cuantificar o medir. Para ello, definió el concepto de fuente de información como un conjunto de mensajes que cada uno de ellos tiene cierta probabilidad de ser seleccionado o generado por la fuente. Demostró que la cantidad de información de una fuente se calcula por medio de una función que se llama entropía y depende de las probabilidades de sus mensajes. Sus unidades las llamó bits de información. Para aclarar este concepto, considera el siguiente modelo de fuente elemental en donde hay únicamente dos mensajes. 1, llueve en San Sebastián, identificado por un 0. 2, no llueve en San Sebastián, identificado por un 1. Claramente, es razonable asignar al primer mensaje una probabilidad del 95%, mientras que al segundo un 5%. Todos los que venimos de San Sebastián se ha cumplido. Por la mañana, nada más despertarnos, miramos en nuestro teléfono móvil qué símbolo binario hemos recibido. La pregunta es, ¿cuánta información ganamos si es un 0 o es un 1? La respuesta será prácticamente nula, pues con una probabilidad del 95% sabemos que hemos recibido un 0. Pongamos ahora otro ejemplo, quizá más cercano a nuestra experiencia universitaria. Es aquella fuente de información que modela las notas de un estudiante que siempre está al borde del suspenso o del aprobado. Digamos, identificamos por un 0 el aprobar o por un 1 el suspender. La información que ganamos después de corregir su examen es máxima, pues sin corregirlo no podríamos predecir de antemano el resultado del susodicho estudiante. Observamos que a pesar de que ambas fuentes generan símbolos binarios, ceros y unos, la información que genera la primera fuente conlleva mucha menos información que la segunda. En concreto, según Shannon, la primera fuente de información tiene una medida o una entropía de 0,28 bits por símbolo binario, 0 y 1. Mientras que la entropía de la segunda fuente es de 1, el máximo, la máxima información posible de un símbolo binario. Pero la pregunta ahora es, muy bien, ¿y qué? Para un ingeniero, ¿cuál es el significado operativo de esa entropía? Si tuviéramos que almacenar parte del tiempo, digamos, durante los últimos 100 días, en San Sebastián, necesitaríamos en principio almacenar las correspondientes 100 símbolos binarios que han ocurrido. Sin embargo, la teoría de la información nos asegura que debido a que esta fuente de información tiene una entropía de 0,28 bits por símbolo binario, se podrá comprimir a 28 bits en vez de 100. Así pues, hemos conseguido un factor de compresión de 100 a 28. Esto es, una compresión del 72%. Consideremos ahora el caso de nuestro querido estudiante. Si quisiéramos almacenar sus últimas 100 notas, la pregunta es, ¿existirá, al igual que antes, algún algoritmo que comprima esa información? La respuesta es negativa, pues en este caso la entropía de la fuente es un bit, la máxima por símbolo binario. La única manera de recuperar sin errores sus notas será almacenando sus 100 notas. En esta situación no podremos comprimir esta fuente de información. De forma similar, los canales de comunicación son entidades aleatorias. Así, cuando transmitimos una secuencia ya comprimida de ceros y unos, a través de un canal de comunicación, parte de esos ceros y parte de esos unos llegarán en error. Un canal será más o menos ruidoso dependiendo del porcentaje de errores que produce ese canal. Para corregir los errores de canal, necesitamos añadir una cierta secuencia de redundancia. Esto es, añadir una secuencia adicional de ceros y unos que permita al receptor observar y corregir esos errores. Un ejemplo que puede iluminar el concepto de redundancia es el siguiente. Supongamos que estamos leyendo una novela policíaca interesantísima y justo en la página donde se resuelve el crimen hay borrones de tinta que ocultan algunas de las letras.
¿Seráis el estudiante, el susodicho estudiantes? Siempre y cuando el porcentaje de letras ocultas no sea elevado, seremos capaces de entender la resolución del crimen sin ambigüedad. Claramente, esto se debe a que el castellano, como en todas las lenguas, tiene embebida redundancia intrínseca que permite recuperar los errores por el contexto. En este sentido, la teoría de la información de Shannon también nos cuantifica la cantidad de redundancia que habrá que añadir para recuperar nuestros mensajes sin error. Vemos, pues, que tanto las fuentes de información como los canales de comunicación son entidades aleatorias y, como tales, habrá que estudiarlas con los métodos que proporciona la teoría de la probabilidad. La escuela soviética, liderada por el gran matemático ruso Andrei Kolmogorov, se percató inmediatamente que Shannon, con su concepto de entropía, había abierto un capítulo importantísimo en la teoría de la probabilidad. Comprendemos que así que la irresistible atracción intelectual de la teoría de la información reside en el íntimo entrelazado entre algoritmos y matemáticas, algoritmos vitales para la existencia de la sociedad de la información y que a la vez dan lugar a elegantes teoremas, límites fundamentales con los que podemos calibrar la efectividad de las soluciones prácticas desarrolladas por los ingenieros. Modelos simples que deconstruyen la complejidad del mundo real con sus aspectos fundamentales. Esta ha sido la tradición de Claude Shannon. Algunos afortunados hemos tenido el privilegio y la responsabilidad de compartir, enseñar y hacer brillar la luz de su antorcha. Muchas gracias.